retoño de David. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos sigue permitiendo compartir a través de estas redes sociales. Quisiera compartirte el mensaje de parte de nuestro Padre, al cual hemos puesto por título Al abrigo del Altísimo. Pero antes de comenzar, quisiera que me acompañaras a esta oración. Padre mío eterno, mi Dios poderoso, mi Dios maravilloso, te damos gracias, Padre, por tu cuidado, por tu amor, Señor, por tu bondad, porque tú siempre has sido bueno con nosotros, Padre. Te suplico, mi Dios hermoso, que no nos sueltes, que nos sigas abrigando en tu gracia, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te pido, Señor, te suplico, Padre, por cada uno, Señor, de mis hermanos que están en adversidades, Padre, por los que están en batallas, Padre. Sé tú la victoria de ellos, Padre mío, en el nombre de mi Señor Jesucristo. No les sueltes, Padre. Susténtalos, Padre, fortalécelos, levántalos, Padre. Que ellos puedan sentir, Señor, que eres tú en ellos, Papito, que tú vas enfrente de ellos, Señor, que no teman, Padre. Que no teman, mi Dios hermoso, porque tú, Señor, como escudo poderoso, irás delante de cada uno de ellos. En el nombre de mi Señor Jesucristo, Padre, los pongo en tu presencia. Te suplico que los guardes, te suplico que los abrigues, Padre. Te suplico, Señor, que los llenes de tu paz, de tu gracia, de tu bondad y de tu misericordia. Y que tu presencia, Padre, no les falte a ninguno de ellos, Señor, porque tu presencia será la fortaleza de cada uno de ellos, Padre. En el nombre de mi Señor Jesucristo, Señor, te suplico que no permitas, Padre, que en todo lo que ellos están enfrentando los vean a ellos, Padre, sino que te vean a ti en ellos, mi papito bueno. En el nombre de mi Señor Jesucristo te suplico por la vida de cada uno de ellos, Señor, para alabanza y gloria de tu poderoso nombre. Y también te suplico, Padre, que tú tomes, Señor, este mensaje, Padre, que tú tomes, Padre, estas palabras, estas predicaciones, Padre, que tú las tomes, Señor, y que sea tu presencia, Padre, la que nos abra nuestro corazón, y que sea tu Espíritu Santo el que nos revele, Padre, tu palabra, Señor, y podamos entender tu mensaje para gloria y alabanza de tu poderoso nombre. Te lo pido, mi Dios santo y hermoso, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Para poder comenzar con este mensaje, amada iglesia, quisiera que me acompañaras al Salmo 91, versículo del 1 al 2, que dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cuando este versículo comienza diciendo el que habita al abrigo del Altísimo, lo que nos está referenciando es una cobertura, un abrigo de parte del Dios Altísimo para cada uno de nosotros. Después continúa diciendo que ese abrigo es para que moremos bajo la sombra del Omnipotente. Y ya en el versículo 2 se menciona al Señor Jehová para por último mencionar al Dios en quien confiamos. Si verificamos las palabras en hebreo donde se referencia al Omnipotente, a Jehová y al Dios en quien confiamos, podremos notar que se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra omnipotente es una palabra que traducen de la palabra hebrea El Shaddai, que significa todopoderoso. La palabra Jehová, que también encontramos en estos versículos bíblicos, es una palabra que traducen de las letras del tetragramatón YHWH, le dan el significado de el autoexistente, el eterno. Y la palabra mi Dios, que también encontramos en estos versículos, es una palabra que traducen de la palabra hebrea Elohim, que significa Dios supremo, dioses, poderoso, rey. Con esto podemos notar que la palabra omnipotente al que está referenciando es al Espíritu Santo como el Dios todopoderoso, que la palabra Jehová al que está referenciando es al Padre como el autoexistente o el eterno, y la palabra mi Dios es una palabra que está referenciando al Hijo como el Dios supremo, como el poderoso, como el Rey. Con esto podemos entender, amada iglesia, que el abrigo del Altísimo se extiende en la vida de un Hijo de Dios a través de la triunidad, es decir, a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo, puesto que el Padre cubre, el Hijo cubre y el Espíritu Santo cubre. La pregunta es ¿cómo cubre cada uno de estos? Y más adelante vamos a entrar dentro de esa temática. Esto que acabamos de hablar lo podemos ver como figura en el arca de Noé. Y para poder entenderlo quisiera que me acompañaras al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 16 de la Biblia de Dios habla hoy, que dice: hazla de 3 pisos, con una ventana como a medio metro del techo, y con una puerta a uno de los lados. El arca de Noé era de 3 pisos. Eran las instrucciones que el Padre le estaba dando a Noé, cómo hacer el arca. El arca de Noé era de 3 pisos, y esta arca sirvió para trasladar y salvar lo salvable de la creación. Estos 3 pisos son figuras de la Trinidad, trabajando en una perfecta unidad para salvar
lo salvable de la creación. Con esto podemos darnos cuenta que tanto el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo trabajan en una perfecta unidad para salvación de todo aquel que creyó en Él. Con esto podemos darnos cuenta de ese abrigo, del abrigo del Altísimo, el cual se proyecta a través de la persona del Padre, de la persona del Hijo y de la persona del Espíritu Santo. Y aquí la pregunta sería, como anteriormente lo mencionamos, ¿cómo es que se ejerce esa cobertura dentro de la vida de cada uno de los hijos? La Biblia nos enseña en los Evangelios una tríada de parábolas, es decir, 3 parábolas unidas como una sola. Lo interesante de esto es que estas 3 parábolas hablan de algo que se perdió. Y esta tríada de parábolas nos muestran un poco acerca de la forma en la que el Padre cubre, en la que el Hijo cubre y en la que el Espíritu Santo cubre. A estas parábolas las llamaremos la parábola del Padre, la parábola del Hijo y la parábola del Espíritu Santo, por así decirlos, para solamente identificarlas. Y las encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 15. Estas parábolas son la parábola del Hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Son 3 parábolas que hablan de algo que se perdió. Tanto el Hijo estaba perdido, como la oveja estaba perdida, como la moneda estaba perdida. Pero para poder referenciarlas y poder entender esto que el Señor nos está enseñando, vamos a llamar a la parábola del Hijo pródigo, la vamos a llamar la parábola del Padre, porque era el Hijo que se perdió y regresó a la casa de su Padre. Vamos a ver la parábola de la oveja perdida como la parábola del Hijo, y vamos a ver la parábola de la moneda perdida como la parábola del Espíritu Santo. Empezaremos en este orden: la parábola del Padre, la parábola del Hijo y la parábola del Espíritu Santo. Empezaremos en ese orden para poder tener una comprensión de lo que estamos hablando. Antes de comenzar, demos un breve repaso de lo que aprendimos. Aprendimos que hay un abrigo del Altísimo y que ese abrigo del Altísimo se proyecta en la forma de 3 personas, en la forma del Padre, en la forma del Hijo y en la forma del Espíritu Santo, que fue la manera como nuestro Dios se proyectó para poder cubrir a lo salvable del mundo. La manera de abrigar y cubrir lo vamos a ver en una tríada de parábolas del Evangelio de Lucas capítulo 15, a las cuales referenciaremos como la parábola del Padre, la parábola del Hijo y la parábola del Espíritu Santo. Ya entendiendo esto, de lo que trata el mensaje, ahora vamos a comenzar con la predicación. Salmo 91, versículo del 1 al 2 dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Continuando con el Salmo 91, vemos que este salmo es un salmo de protección. ¿Contra qué? Contra huestes y potestades de maldad que acechan al Hijo que goza de la salvación de Dios. El Señor ahí nos permite ver la manera cómo nos va a abrigar, cómo nos va a proteger de todo aquello que nosotros podamos enfrentar en nuestro estadio en este mundo. Como que este salmo enseña ciertos beneficios a aquellos que son sus hijos, pero no cualquier hijo. Aunque Dios es bueno con todos, este salmo debería de activarse al entender una cualidad que debería desarrollarse en todos aquellos que somos hijos de Dios. Y esta cualidad empieza con el Salmo 91:1 diciendo: el que habita. Es por ello que estos beneficios y esta bendición no son para todos, sino para el que habita, para el que entendió lo que es habitar. Y cuando hablo de habitar, estoy hablando de sujeción. Y cuando hablo de habitar, estoy hablando de fidelidad. Y cuando hablo de habitar, estoy hablando de lealtad. Muchos de nosotros, amada iglesia, queremos los beneficios y las bendiciones que hay dentro de las porciones de las Escrituras. Pero no se trata solamente de entender o saber una porción de una Escritura. No se trata de tomar una porción de las Escrituras y pegarlas en Facebook. No se trata de tomar una porción de las Escrituras o un salmo y pegarlo en una pared de tu hogar. Es bueno que en tu hogar tenga parte de las Escrituras, es bueno que en tu casa mencionen las Escrituras, las tengas, y quizás hasta en tus Facebook tengas un Facebook espiritual y no carnal. Es bueno que puedas tener parte de las Escrituras en tu vida cotidiana. Pero lo que no podemos hacer es vivir en costumbrismos cristianos y pensar que por ello vamos a ser bendecidos. Dios bendice a quien quiere y Dios es bueno con cada uno de nosotros. Pero nosotros también tenemos que aprender a meternos dentro de esas bendiciones. Tenemos que aprender a meternos dentro de las porciones escriturales y no solamente mencionar parte de las Escrituras, sino tenemos que aprender cómo meternos dentro de esa atmósfera, dentro de ese ambiente, para que la bendición de mi Padre descienda sobre nosotros de una manera plena. Y muchos de nosotros eso no lo hacemos.
Cuando la palabra dice en el Salmo 91 que Él nos librará, que Él nos guardará, que nos librará de toda peste, de toda destrucción. Cuando vino esta pandemia, muchas personas mencionaban este salmo por Facebook, mencionaban este salmo en sus hogares o leían en voz alta un salmo dentro de sus hogares, buscando la protección de papá. Y no era malo, está bien. Lo malo es que muchas veces no entendemos nosotros los medios ni la puerta a abrir para meternos dentro de esa bendición, porque muchos de nosotros podemos estar posteando porciones de este salmo bíblico, podemos estar posteando esas porciones, poniendo en nuestro hogar pedazos de porciones o recordando pedazos de porciones, pero no entendemos lo que es habitar. Muchos de nosotros no nos sujetamos a la autoridad que nos han puesto. Muchos de nosotros andamos como conejitos brincando de un lugar a otro, buscando lo que yo quiero y no lo que Dios quiere hacer conmigo. No sabemos habitar. Y es ahí, amada iglesia, cuando viene bendición de parte de papá, dentro de lo que es esta porción escritural del Salmo 91, viene bendición de parte de papá, pero también el Señor nos muestra una actitud que nosotros tenemos que desarrollar y perfeccionar para que esa bendición pueda descender plena en la vida de cada uno de nosotros. Y esa actitud a desarrollar es habitar. Por eso comienza diciendo el Salmo 91, el que habita al abrigo. Por ello es necesaria la cobertura, amada iglesia. Muchos de nosotros no aceptamos cobertura en nuestra vida. Nos gustan las porciones escriturales, pero no aceptamos la cobertura en nuestra vida. O estamos rebelados a nuestras autoridades, o estamos en contra de nuestras autoridades, o estamos peleando en contra de las autoridades que tenemos sobre nuestras cabezas. ¿Hay bendición del Salmo 91? Sí, sí hay bendición. ¿Para quién? Para el que habita. Y esa bendición, esa cobertura, ese abrigo, se va a ver proyectado en la bendición que te da el Padre, en la bendición que te da el Hijo y en la bendición que te da el Espíritu Santo, como una perfecta unidad para salvación de tu vida, así como el arca de Noé, que fue recubierta con brea, haciendo ver todo esto, que era una perfecta unidad para que no se hundieran, una perfecta unidad, era una barca de 3 pisos, una perfecta unidad, y así trabaja Dios, así trabaja el abrigo del Altísimo en la vida de cada uno de nosotros para salvar lo salvable del mundo, lo que creyó, y los que creímos fuimos nosotros. Por ello es que no nos debemos de conformar solamente con pegar porciones de escritura en nuestra casa, hay que vivirlas. Hay que entender el método, el medio para que nosotros podamos entrar dentro de esa bendición y disfrutar de la atmósfera, del ambiente, de todo lo que papá tiene para cada uno de nosotros. Dios es bueno, amada iglesia, y Dios bendice como le place. Pero también papá dio medios para que nosotros pudiéramos alcanzar esas bendiciones. Y un claro ejemplo de lo que te estoy diciendo es el nuevo nacimiento. El que muchas personas lean la Biblia no quiere decir que ya nacieron de nuevo, sino que tienen que hacer esa declaración de fe. Te reconozco como mi Señor, acéptame como tu hijo. No decir yo te acepto como mi Señor, no, eso es muy soberbio, eso es muy altanero. Tenemos que aprender a decir al Señor, acéptame, Padre, no yo te acepto, sino acéptame tú, Padre, reconociendo lo que Él es y lo que somos nosotros. Por eso, amada iglesia, debemos de entender que hay bendición de parte del Padre, de parte del Hijo y de parte del Espíritu Santo. ¿En quién? En quien entendió lo que es habitar bajo un abrigo. ¿Y qué es un abrigo? Cobertura. Así es que para que nosotros recibamos una bendición plena de parte de papá dentro de cada porción escritural, se tienen que tener el entendimiento de descubrir los medios y de vivirlos, como en este versículo. ¿Queremos la bendición del Salmo 91? Métete. No solamente lo leas, no solamente lo postees, no solamente lo pegues en tu casa, no solamente lo traigas en la cabeza. Métete en esa bendición, métete en esa atmósfera, métete en ese abrigo. ¿Y cómo te vas a meter en ese abrigo? Habitando. ¿Y qué es habitar? Reconoce que necesitas cobertura. Reconoce que necesitas una autoridad sobre tu cabeza. Reconoce que necesitas ese abrigo de parte del Dios Altísimo, de parte del Elyon, para que se proyecte la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, los que ya somos salvos. Y ya entendiendo esto, lo que es habitar bajo el abrigo del Altísimo, ya entendiendo mi necesidad de cobertura, mi necesidad de reconocimiento de autoridad sobre mi cabeza, ya entendiendo esto, ahora sí podré discernir y podré percibir la manera tanto como el Padre me cubre, tanto como el Hijo me cubre, tanto como el Espíritu Santo me cubre. Dice el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo, dice el que habita.
No dice el que va de vez en cuando a cubrirse, dice el que habita. Y habita es una palabra que te hace entender un medio, una manera, una forma de vivir. Habitar es una palabra que te permite comprender algo cotidiano en tu vida, algo que es común, una vida cristiana común. Nosotros como hijos de Dios tenemos una vida cristiana común y para nosotros es común estar habitando al abrigo del Altísimo, estar bajo una autoridad que nos cubre. El que habita al abrigo del Altísimo, continúa diciendo, morará. Entonces, el que no habita, no mora, pero el que habita, mora. ¿Mora en qué? En la sombra del Omnipotente. Muchos de nosotros no hemos podido percibir, no hemos podido sentir, no hemos podido discernir la manera como papá nos está abrigando. ¿Por qué? Porque somos insujetos, porque no tenemos fidelidad, porque no tenemos lealtad, porque somos como conejitos brincando de un lugar a otro sin entender que nosotros somos llamados a ser ovejas, no conejos. Al conejo se lo come el lobo, pero a la oveja la cuida el pastor. Entonces, amada iglesia, cada uno de nosotros debemos de entender, como hijos de Dios, que necesitamos cobertura, habitar al abrigo del Altísimo, para que de esa manera pueda morar. ¿Morar en qué? En la sombra del Omnipotente, pueda ser cubierto por el Espíritu Santo. Y después dice, diré yo a Jehová. Entonces todo esto como que lleva un orden. Si yo no habito, ¿cómo voy a sentir el cuidado del Espíritu Santo en mi vida? Quizás el Espíritu Santo esté redarguyendo mi corazón, pero el Espíritu Santo también quiere bendecirte. Entonces, amada iglesia, si nosotros no habitamos al abrigo del Altísimo, no vamos a poder morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y cómo serían nuestras oraciones? Diré yo a Jehová. ¿Qué le vas a decir a Jehová si no aprendes a habitar? Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. ¿Por qué muchos de nosotros vivimos desesperanzados? ¿Por qué muchos de nosotros vivimos como desprotegidos? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a habitar. Una cosa desenvuelve otra, y otra desenvuelve otra, y otra desenvuelve otra. Así es este versículo del Salmo 91, así son estos versículos del 1 al 2. Una cosa va destapando a otra, y otra destapa otra, y otra destapa otra, y otra destapa otra, hasta llegar a una plena bendición de parte de papá para todos aquellos que se atrevieron a habitar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Te das cuenta? Si no habito, no moro, pero si habito, moro. Si yo estoy habitando al abrigo del Altísimo, o sea, entiendo el orden de parte de papá, entiendo el sistema de gobierno de parte de papá. Si yo habito al abrigo del Altísimo, entonces voy a morar bajo una sombra de un Dios que es todopoderoso, del Omnipotente, del Dios que no se conformó con venir a dar su vida en una cruz, sino del Dios que dio su vida por nosotros y nos dejó al cuidado del Espíritu Santo, del Dios Espíritu Santo metido en un hombre imperfecto, un Dios perfecto metido en un hombre imperfecto para cuidarlo desde adentro, para cuidarlo desde sus debilidades, para cuidarlo desde su fragilidad, un Dios santo metido en hombres que pecan. ¡Qué hermoso es mi Padre! Y todas estas bendiciones, ¿para quién son? Para el que habita. Esta protección, ¿para quién va a ser? Para el que habita. Por eso, amada iglesia, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si yo habito, ahora voy a morar al cuidado del Espíritu Santo. Pero si yo no habito, no voy a poder morar ahí. Y si yo no moro ahí, ¿cómo le voy a decir a mi Padre que es mi esperanza? Por eso muchos vivimos desesperanzados, porque no nos hemos atrevido a habitar. El que habita mora, y el que mora vive en esperanza. Y el que vive en esperanza dice, mi Dios en quien confiaré. El que vive en esperanza tiene la confianza que hay un Dios que dio su vida por él, llamado Cristo, que está al cuidado de su alma como pastor de sus almas. Por eso, amada iglesia, una bendición nos va a llevar a otra, y otra bendición nos va a llevar a otra, y otra bendición nos va a llevar a otra, para poder comprender y para poder sentir el abrigo del Dios Altísimo en la vida de cada uno de nosotros los que estamos habitando. Para ir entendiendo, amada iglesia, lo que es el abrigo del Altísimo, ahora quisiera que me acompañaras a la tríada de parábolas. Recuerda que estas parábolas tienen una cualidad, tienen una similitud, que las tres referencian algo que se perdió. Se perdió una oveja, se perdió una moneda y se pierde un hijo. Y que estas parábolas las vamos a ejercer en forma jerárquica. Vamos a empezar con la parábola del Padre, para continuar con la parábola del Hijo y para finalizar
con la parábola del Espíritu Santo. Para ello quisiera que me acompañaras al Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11, la cual llamaron la parábola del Hijo Pródigo, que nosotros la vamos a referenciar como la parábola del Padre, porque ahí habla de la paternidad. Lucas 15, 11 dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos. Con esto vamos a quedarnos un poquito. ¿Por qué? Porque este pequeño versículo bíblico acerca de la parábola del Padre nos está enseñando que el abrigo del Dios Altísimo se ejerce a través de la paternidad. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Cuando hablamos de hijos, necesariamente tenemos que entender que hay una paternidad sobre esos hijos. Ahora, entendiendo esto, amada iglesia, nosotros podemos comprender que Dios nos diseñó de una manera tripartita. Nosotros somos diseñados como espíritu, alma y cuerpo. Y que tanto el Señor en nuestro cuerpo, nuestra vida física, nuestra vida biológica, nos dio una paternidad, así como Él es mencionado como el Padre de los Espíritus, Él también ejerce una paternidad, y nuestra alma al mismo tiempo debería de ejercerse una paternidad. Ahora estamos en un proceso donde el Señor permite que estemos en una eternidad presente, en un proceso donde el Señor está regenerando nuestras almas. ¿Por qué? Porque cuando nacimos en este cuerpo caído, Egipto, el sistema del adversario, degeneró, distorsionó, involucionó nuestra percepción de los sentidos. Nosotros nacimos en un mundo caído, con un estuche caído. Y dentro de ese mundo y dentro de ese estuche, el adversario se encargó con su sistema, con su atmósfera en el mundo, se encargó de degenerar nuestras almas y de estar aborreciendo paternidad. Por eso es que muchos de nosotros tenemos mucho conflicto con el padre biológico, con el padre de nuestra vida humana que nos está cubriendo. Muchos de nosotros tenemos muchos conflictos con el papá que tenemos humano. Y de ahí nosotros podemos comprender que cuando entramos en el sistema de gobierno de parte de papá, cuando nacemos de nuevo y nos meten en una atmósfera diferente, ahí nuestro Señor empieza a trabajar con nuestra alma, entendiendo lo que es la paternidad. ¿Para qué? Para que dentro de esta etapa que nosotros estamos viviendo podamos honrar a una paternidad visible para poder ser creíble que honramos a una paternidad invisible. Porque ¿cómo vas a poder decir que honras a tu Padre Celestial si no sabes honrar a un Padre terrenal? Y es ahí donde nosotros tenemos que ir regenerando nuestra alma al cuidado de nuestro Dios. Entonces, el abrigo del Dios Altísimo se va a comprender en la forma de cómo están regenerando nuestro entendimiento con referencia a la paternidad. Y la paternidad, amada iglesia, debemos entender que la paternidad no se impone, se reconoce. Nuestro ser tripartito necesita una paternidad. ¿Por qué? Porque así lo diseñó Dios. Así nos está perfeccionando para cuando nosotros estemos en su presencia, entendamos lo que es honrar a nuestro Padre Celestial y sea una honra de vida, una honra correcta, no sea una honra solamente de labios para afuera con nuestro corazón alejado de nuestro Padre, sino que sea una honra verdadera. Para ello tiene que empezar un proceso de regeneración de nuestras almas. Tenemos que aprender a honrar al Padre humano que han puesto sobre nuestra cabeza. Hónralo, bendícelo. Haga hecho lo que haga hecho, no te pusieron a señalarlo, no te pusieron a acusarlo, hónralo, bendícelo. Haya pasado lo que haya pasado, hónralo, bendícelo, que en tu corazón no haya resentimientos, rencores por la paternidad humana que pudo haber en tu vida. Y conforme lo que tú vayas entendiendo por paternidad, debes de comprender que también para tu alma el Señor permitió una paternidad. Y esa paternidad se ejerce a través del ministro que nos cubre. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vimos la paternidad reflejada en el padre humano que teníamos en nuestra niñez cuando nacimos. Ahí vimos la paternidad reflejada y eso nos ha traído muchos conflictos. Porque cuando llegamos a la iglesia empieza un proceso de regeneración y empezamos a comportarnos un poquito repudiando lo que es la autoridad sobre nuestras cabezas. ¿Por qué? Por lo que pasó en el Egipto con nosotros. Pero papá es tan bueno y es tan misericordioso que permite que nosotros ejerza una paternidad sobre nuestras cabezas, con referencia al ministro que te cubre. Pero esa paternidad no se va a imponer. Esa paternidad se tiene que reconocer.
Uno como ministro no puede llegar y decir a las ovejas, yo soy su padre del alma, no puede ser así. La paternidad no se puede imponer, así como la autoridad no se puede imponer. La paternidad se tiene que reconocer. Y si tú has reconocido a la autoridad que te cubre como una paternidad, lo tienes que demostrar honrando, no deshonrando. ¿Para qué? Para que de esa manera tu alma tenga un proceso de regeneración, para que tú puedas decir, honro a mi Padre Celestial. Porque ¿cómo puedes decir que honras a tu Padre que no ves, cuando no sabes honrar a un Padre que sí ves? Por eso, amada Iglesia, es necesario que el abrigo del Dios Altísimo se vaya comprendiendo en nuestra vida. Que empecemos a habitar en ese abrigo, el que habita al abrigo del Dios Altísimo. Si nosotros no sabemos habitar en ese abrigo, ¿cómo vamos a recibir lo que conlleva ese salmo en nuestra vida? Por eso es que esto no se trata de andar pegando pedazos de las Escrituras por todos lados sin vivir la pasta siquiera de la Biblia. Por eso, amada Iglesia, nosotros tenemos que comprender que el abrigo del Dios Altísimo, habitar en ese abrigo, se va a ejercer en base a la paternidad. ¿Cómo estás con la paternidad que te cubre? ¿Cómo estás con tu padre humano? La manera como estás con tu padre biológico y la manera como estás con tu padre del alma es la manera como estás con tu Padre Celestial. Por eso, amada Iglesia, tenemos que reconocer la necesidad de entender paternidad. La paternidad, un ministro nunca te la va a imponer. Tú tienes que reconocer esa paternidad. Si tú estás bajo el abrigo de un ministro y si has reconocido a ese ministro como tu padre del alma, hónralo, bendícelo. ¿Cómo lo vas a honrar? Con fidelidad, con lealtad, habitando. Nuestro Dios Altísimo va a proyectar su abrigo a través de los domas. Por eso es que esta parábola, la parábola del hijo pródigo, la parábola del padre, nos habla de paternidad. Dice el versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de bienes que me corresponde. Y les repartió sus bienes. Vayamos poquito a poquito para ir entendiendo lo que es el abrigo de Dios Altísimo en base a la paternidad. Lo podemos comprender que habitar bajo el abrigo de Dios Altísimo es entender la paternidad. Si tú estás entendiendo la paternidad, estás habitando al abrigo de Dios Altísimo. Y si tú habitas al abrigo de Dios Altísimo, vas a morar, vas a tener esperanza y vas a tener confianza. Si tú entiendes lo que es el abrigo del Dios Altísimo y empiezas a habitar, empiezas a reconocer paternidad, entonces vas a poder morar bajo la sombra del Omnipotente. Vas a ser defendido por el Dios Todopoderoso. Eso es morar, estar cubierto bajo la sombra de un Dios que todo lo puede, del Dios Omnipotente, del Dios Todopoderoso, bajo el abrigo del Espíritu Santo. Y vas a tener la esperanza que te da tu Padre. Y también vas a tener la confianza que te da tu Dios, es decir, Cristo. Por ello, amada Iglesia, habitar al abrigo del Dios Altísimo es más que pegar porciones de las Escrituras en tu hogar, es más que pegar versículos bíblicos en Facebook. Hay que aprender a meternos ahí, hay que aprender a habitar. ¿Y cómo vamos a habitar dentro de ese abrigo? ¿Cómo vamos a habitar en el abrigo del Dios Altísimo? Entendiendo lo que es paternidad, honrando la paternidad que te cubre, honrando al Padre del alma, honrando al Padre biológico, porque de esa manera vas a reflejar cómo honras a tu Padre Celestial. Lucas 15:2 continúa diciendo, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Vamos poquito a poquito para poder entender este abrigo paterno. El abrigo paternal se va a proyectar en base a herencia. Cuando tú tienes un padre del alma, ese padre del alma va a tener herencia para ti. Y si tú tienes un padre biológico en Cristo, y a lo mejor que no está en Cristo, también ese padre, si puede, tendrá una herencia para ti. Pero lo que es seguro es que un padre del alma va a tener herencia para ti. Y el menor dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Entonces el abrigo paternal se va a proyectar en base a la herencia. Hay herencia para ti que ya tienes dimensión de hijo, porque ahí también comprender. Ahí también tenemos que comprender dos cosas. ¿Quién es hijo y quién no es hijo? Y entre los hijos, ¿qué tipo de hijos? Porque puede haber hijos como los hijos de Noé. Puede haber hijos como
Seth, como Jafet, o puede haber hijos como Cam. Ahí tenemos que ver qué tipo de hijos podemos ser nosotros. ¿Podemos ser hijos como Salomón? ¿O podemos ser hijos como Absalón? ¿Podemos ser hijos como Abel? ¿O podemos ser hijos como Caín? Entonces ahí también reconocer qué tipo de hijos somos. Pero para el que alcanzó la dimensión de hijos, hay herencia. Porque muchos de nosotros nos consideramos hijos, pero no hemos salido de la etapa de oveja. Y a lo mejor puede haber hijos que estén en una etapa de oveja, pero se van reconociendo por los frutos. Por eso, amada iglesia, cada uno de nosotros debemos de comprender que el abrigo paternal va a tener herencia para ti, pero para que tú puedas tener esa herencia de parte del Padre del alma que te cubre, tienes que tener la dimensión de hijo. Si nos damos cuenta aquí, la herencia fue equitativa, no solamente se la dio al menor. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió sus bienes. Aquí con esto quiero que me aceptes un poquito de locura en lo que te voy a decir. Porque mira, date cuenta de una cosa. ¿Quién fue el que pidió la parte de su herencia? ¿El mayor o el menor? El menor, ¿verdad? Ya dejando a un lado las edades, de quién es mayor, quién es menor conforme a la edad, comprendamos una cosa. Cuando hablamos de menor, también estamos hablando de inmadurez. La herencia fue equitativa. Mi papá le dio a los dos la herencia. La herencia se la dio a los dos. Ahora, cuando tú eres hijo, va a haber herencia para ti, seas maduro, seas inmaduro. Va a haber herencia para ti. La diferencia es lo que tú vas a hacer con tu herencia, seas maduro o seas inmaduro. Esa va a ser la diferencia. Por eso es que muchos están pidiendo la parte de sus bienes que le corresponden cuando son inmaduros. Y cuando hay un padre del alma maduro, retiene un poco la herencia. ¿Por qué? Porque los ve inmaduros. ¿Por qué? Porque los ve que no son fieles. Porque los ve que no son leales. Porque los ve que no están habitando. Y si no están habitando al abrigo del Altísimo, ¿cómo van a poder morar bajo la sombra del Omnipotente? ¿Cómo se van a llenar de confianza? ¿Cómo van a tener esperanza? Por eso, amada iglesia, es necesario que dimensionemos nuestra calidad y nuestra etapa de hijos. Porque no vayas a pedir tu herencia que te corresponde cuando no has llegado a la dimensión de hijo. Cuando se llega a la dimensión de hijo, se empieza por la dimensión de oyente. Después terminamos siendo creyentes. Y de ahí se va subiendo, se va subiendo. Somos ovejas. Somos discípulos. Somos siervos. Y llegamos a una condición de hijos. Pero si nosotros queremos herencia y todavía estamos metidos en la etapa de ovejas, queremos seguir sentados en un redil, no queremos meter las manos para las cosas de nuestro Padre Celestial, queremos seguir sentados en un redil y hasta escogiendo el pasto que más me gusta. Pues, amada iglesia, si tú eres un hijo, no puedes estar espigando en dos campos a la vez, no puedes estar espigando en campos ajenos. El hijo no hace eso. La oveja a lo mejor sí, el discípulo a lo mejor sí, con su anhelo, con su inmadurez de crecer y de subir más que su padre el alma, a lo mejor sí. Por eso dice el Señor, que no podés ser mayor que tu maestro. Confórmate con ser igual a tu maestro. Pero muchos hijos en inmadurez se llenan de soberbia, se llenan de altanería, de vanidad. Y los doblega el orgullo y quieren asemejarse a lo que todavía no le corresponde. Y esos son principios satánicos. Porque recuerda lo que hizo Luzbel. Se quiso asemejar con Dios Altísimo. ¿Qué dimensión tendría esa criatura que se quiso asemejar con el Dios Altísimo? En vez de habitar, quiso asemejarse. Eso nos pasa a muchos de nosotros, amada iglesia, cuando vamos creciendo. Por eso aquí dice el menor, le dijo a su padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Yo traigo una pregunta, amada iglesia. ¿La herencia se da cuando el padre muere o cuando el padre está en vida? Por ello es que nosotros como ministros debemos de morir a nuestras carnalidades para poder dar herencia. Si nosotros no morimos a nuestra egolatría, a nuestro egocentrismo, a nuestra carne, si nosotros no vamos muriendo a eso, no vamos a tener herencia para dar. Pero si nosotros estamos muriendo a nuestra egolatría, a nuestra vanidad, a nuestro egocentrismo, vamos a tener herencia para dar. Por eso es que aquí el Padre le dio la herencia en vida al Hijo. Por ello es que cuando tú tienes un ministro que no es ególatra, que no es egoísta, que no es egocentrista, que no es altanero, que no es orgulloso, ya está muerto para poder dar herencia. La herencia aquí fue equitativa. Que fuera merecida, quién sabe, pero era equitativa. Todavía no la merecían, pero era equitativa. Y se la da al menor, el menor la pide. Y eso es lo que pasa muchas veces en las iglesias.
La inmadurez, el más inmaduro es el que está exigiendo. El más inmaduro es el que está pidiendo. El que todavía no dimensiona la etapa de hijo es el que está exigiendo, es el que está pidiendo, es el que está presionando, es el que anda manipulando, es el que anda chantajeando para lograr un propósito en su carnal vida. Por eso, amada iglesia, tenemos que reconocer nosotros que es necesario que maduremos. ¿Para qué es necesario que maduremos? Para que nosotros podamos valorar la herencia que nos toca como hijos. Pero nadie va a poder madurar si se queda en la etapa de oveja. Quieres herencia y no has salido del redil. Te gusta todo estar sentado en la iglesia, que te lleven a pastar, a alimentarte. Con eso te conformas. Otros a lo mejor ya evolucionaron un poquito más. Otros a lo mejor ya no son solamente ovejas, sino otros a lo mejor ya avanzaron hasta una etapa de discípulos. Y en la etapa de discípulos están pidiendo herencia. Otros a lo mejor ya evolucionaron a la etapa de siervos. Y en la etapa de siervos están pidiendo herencia. Recuerda que la herencia no es para el siervo. La herencia es para el hijo. Si tú eres un hijo, si has reconocido a una autoridad que está sobre tu cabeza como un padre del alma, si tú lo has reconocido, entonces empieza a comportarte como hijo, empieza a comportarte como hija. Empieza a honrar esa autoridad. No pidas herencia cuando apenas estás sirviendo. Y si todavía ni sirves en la iglesia, ¿qué pides herencia si todavía no has entendido lo que es el siervo? Rey, amada iglesia, tenemos que entender que el hijo hereda. Pero para ser hijo hay que ir evolucionando. Hay que reconocer paternidad sobre nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque el abrigo del Altísimo se proyecta a través de la paternidad. Si tú no sabes honrar una paternidad terrestre, ¿cómo me dices que vas a poder honrar a la paternidad celeste? Si no sabes honrar a la paternidad que ves, ¿cómo vas a honrar a una paternidad que no ves? Por eso, amada iglesia, tenemos que comprender que cada uno de nosotros tenemos un desarrollo. La paternidad no te la va a imponer tu pastor. Tú la tienes que reconocer. Esa paternidad tú la tienes que reconocer. Y si tú has reconocido esa paternidad sobre tu cabeza, honra a la autoridad que te cubre. ¿Cómo la vas a honrar? Sé leal, sé fiel, sirve en la casa de tu padre. ¿Qué es lo que andan haciendo muchos con todo esto? Quieren herencia, pero andan brincando de lugar en lugar. Quieren herencia, pero andan espigando en un lugar y en otro. Quieren herencia, pero andan buscando al ministro que les dé los anhelos de sus vanas intenciones. Quieren herencia, pero la quieren ir a comprar a otro lugar. Muchos van y ofrecen su dinero con otro ministro. Y ese ministro, con tal de que le den unos centavos, los mete a hacer y a trabajar en lo que ellos quieran. ¿Qué estás aceptando? Un rebelde. Y si tú estás aceptando un rebelde, lo que vas a hacer es contaminar el redil que te dieron. No nomás vas a tener un rebelde, sino vas a tener una bola de rebeldes ahí metidos. Ay, amada iglesia, tenemos que entender nosotros que tenemos que crecer en base de habitar, en base de la fidelidad, en base de la lealtad, en base de la honra. Honra a la autoridad que te cubre. Si tú has reconocido esta autoridad que se está cubriendo como tu padre del alma, ya sujétate, ya ciméntate, pero no puedes tener dos amos. No puedes andar de un lado y en otro lado esperando a ver quién es el que te va a dar lo que tú estás buscando. Te estás equivocando. Tiene que aprender usted a habitar. La herencia aquí fue equitativa. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de bienes que me corresponde. Y el padre le repartió a los dos, tanto al que pidió como al que no pidió. A los dos se la repartió. Uno la pidió, otro no la pidió. Pero yo te hago una pregunta con esto, amada iglesia. De los dos hermanos, ¿quién honró la paternidad? ¿El que la pidió o el que no la pidió? ¿Verdad que ninguno? Tanto el que la pidió no honró, y el que no la pidió tampoco honró. Entonces, amada iglesia, con esto tenemos nosotros que tener un equilibrio. No porque te den una herencia quiere decir que estás capacitado para ella. Y tú puedes decir: es que a mí el Señor me va a capacitar. Soberbia, orgullo, altanería. ¿Por qué? Porque te brinca la autoridad que te cubre para reconocer una autoridad celeste. Y está bien que reconozca la autoridad celeste. Pero si tú no sabes honrar la autoridad que ves, ¿cómo vas a honrar la autoridad que no ves? Y así estaban los corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Cada uno estaba honrando la autoridad que le convenía. Y ahí estaban los que estaban peores. ¿Por qué? Porque habían unos peores que decían: pues yo ni a Pablo ni a Pedro, yo soy de Dios. Estaban los peores. ¿Por qué? Porque al menos algunos podían reconocer una autoridad visible, pero otros se la saltaban. Ni a Pedro, ni a Pablo, ni a Apolos, yo soy de Cristo, decían. Ahí como que sonó a spot, ¿verdad?
Yo soy de Cristo. Ah, si yo soy de Cristo, veamos cómo honro la autoridad que me está cubriendo si digo que yo soy de Cristo. Por eso, amada iglesia, la herencia es un beneficio del que reconoce paternidad. Si tú reconoces paternidad, va a haber herencia para ti. Pero para ello tienes que ir madurando. Tienes que ir siendo procesado. Tienes que evolucionar de oveja a discípulo. Y de ahí evolucionar de discípulo a siervo. Y de ahí de siervo a hijo. Pero si tú no sabes siquiera todavía honrar a un maestro, ¿cómo vas a honrar a un padre? Mira, la oveja tiene pastor. Entonces, ¿qué tiene que honrar la oveja? Un nivel pastoral. El discípulo tiene maestro. Entonces, ¿qué tiene que honrar un discípulo? A su maestro. El siervo tiene amo. Entonces, ¿qué tiene que honrar un siervo? Al dueño. Pero el hijo tiene padre. Entonces, ¿qué tiene que aprender a honrar un hijo? A un padre. Pero un hijo no va a aprender a honrar a un padre si primero no aprende a honrar a un amo. Y si primero no aprende a honrar a un maestro. Y si primero no aprende a honrar a un pastor. Entonces, el nivel de hijo lo tenemos que ir adquiriendo en base de procesos, en base de disciplinas, en base de edificaciones, en base de entender lo que es habitar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tú quieres morar bajo esa sombra del Dios Todopoderoso, habita. Si tú quieres vivir con esperanza, habita. Si tú quieres vivir confiado en tu caminar, habita. Aprende a habitar. No solamente a pegar porciones de las Escrituras por donde se te ocurra. Aprende a habitar. Lucas 15:13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Te das cuenta cómo pide la herencia? Padre, dame la herencia que me corresponde. Mira la bondad de su padre. Se la da a él y se la da al otro. Aquí está, hijo, mira. Lo mío es tuyo. Aquí está, hijo. ¿Por qué? Porque tenían un padre que ya había muerto a sus egocentrismos, a sus egolatrías. Tenían un padre que su egolatría la convirtió en bondad. Su egocentrismo lo convirtió en compasión y misericordia. Había un padre que ya estaba procesado. Y así al igual, en la casa donde tú te congregas, en la casa donde tú te has cubierto, hay una autoridad que está sobre tu cabeza, la cual tiene una herencia para ti. Pero, ¿quieres un consejo de parte de este gusano, de parte de este siervo, de parte de este criado? No pidas herencia si no has madurado. No pidas herencia si aún no sales de la etapa de oveja. No pidas herencia si aún no aprendes a ser discípulo, si no tienes cruz para cargar. No pidas herencia si no sabes servir. Madura, para que de esa manera tu herencia sea aprovechada en tu caminar. No muchos días después, dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La inmadurez, amada iglesia, nos hace no valorar la herencia paternal. Hay un padre del alma que tiene herencia para ti, pero si tú eres inmaduro, no la vas a valorar. Por eso a muchos se les hace poco lo que un padre del alma les pueda dar. Están buscando quizás grandes iglesias, porque creen que estando en grandes iglesias van a ser grandes ministros. Te equivocas, amada iglesia. Que a mi Señor Jesucristo lo seguían 12, y no hay más grande ministro que mi Señor Jesucristo, y nada bastaba con 12. Entonces, amada iglesia, la cantidad no te da la perfección. La cantidad no te da la evolución. La cantidad no te da la madurez. Es por ello, amada iglesia, que es necesario que nosotros vayamos comprendiendo nuestro desarrollo, nuestro crecimiento y entendiendo lo que es habitar al abrigo del Altísimo. Porque es un salmo que muchos de nosotros lo conocemos, lo renombramos, lo encontramos pegado por todos lados, y en esta etapa de la pandemia, por todos lados estaba ese salmo, todos lo decían, hasta el Judas más Judas lo decía. Por ello, amada iglesia, tenemos que madurar. El abrigo paternal, amada iglesia, se va a proyectar en base a la herencia. Pero la inmadurez en cada uno de nosotros, como hijos, nos va a hacer que no valoremos esa herencia paternal.
Hay una herencia para los hijos. Pero primero tienes que ser hijo. La herencia es para los hijos, amada iglesia. Es para los hijos. Para el hijo que tiene entendimiento. Para el hijo que sabe habitar. Para el hijo que tiene lealtad. Para el hijo que tiene fidelidad. Para él es la herencia. Para el hijo, para la hija que ha evolucionado de oveja a discípulo, de discípulo a siervo, de siervo a hijo, y en la etapa de hijo honra la paternidad que le cubre. ¿Por qué? Porque está habitando ahí, porque no espera que le dé la herencia para despegarse a provincias lejanas. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Está esperando que le dieran la herencia, lo juntó todo, lo que no le había costado a él, lo juntó todo, porque todo eso le costó a su padre, no a él. Lo juntó todo, estaba pensando, meditando qué voy a hacer con esto, cómo lo voy a hacer, y se fue. Se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahí se perdió con la herencia. ¿Por qué muchas veces estás pidiendo, exigiendo tu herencia? ¿Por qué no te la han dado? ¿Por qué te vas a perder con ella? Porque si alguien te conoce, es el Padre del alma que te cubre. Ese sí te conoce, el Padre del alma que te cubre. Cristo te conoce perfectamente, pero el Padre del alma que te cubre también tiene un entendimiento de lo que tú eres. Por ello no te ha dado la herencia. ¿Por qué? La estás exigiendo, estás presionando, estás chantajeando, estás piscando en un lado, en otro, estás espigando aquí, estás espigando allá. Cuando hablas con la autoridad que te cubre, quieres demostrar que conoces mucho. Vas a pantallar a una autoridad que te cubre, vas a pantallar a tu pastor, vas a pantallar al ministro de mi Padre. Ay, amada iglesia, si hay algo que puede apantallar a un ministro, es que entienda la dimensión de hijos, que vea una humildad en tu vida. Eso sí impresiona. La inmadurez, amada iglesia, nos va a hacer no valorar la herencia paternal. Este hijo pródigo, este hijo menor, lo juntó todo, lo que no le había costado a él. Muchos hermanos dentro de las iglesias están juntando otros hermanos, lo que no les ha costado a ellos. Están juntando otros hermanos, están arrancándolos de sus casas ministeriales. ¿Por qué? Porque tienen anhelos de poder. Porque no han entendido lo que es un ministerio, lo que es un ministro. Quieren las cosas fáciles. Empiezan medio a disipularse y no toman la cruz que le corresponde. No tienen trayecto. Tomar la cruz que te corresponde es tener trayecto. Y tener trayecto es tener visión. Mi Señor Jesucristo iba con la cruz. ¿Y cuál era la visión? Dar su vida en esa cruz. ¿Por qué era su visión? Porque era la visión de su Padre. Dar la vida de su Hijo para salvación de todos los demás. Mi Señor Jesucristo iba obedeciendo. No hay discípulo sin entender obediencia. Y el discípulo debe de tener visión. ¿Y cuál es la visión del discípulo? La visión de su Padre. Una visión nos debe de llevar a una unidad. Pero cuando tú tienes una visión y tu Padre del alma tiene otra visión, y tú no te conjuntas con la visión de tu Padre del alma, entonces tu visión es división. Esa llamada iglesia donde nosotros tenemos que entender que debe de haber madurez como hijos de mi Padre Celestial, para poder valorar una herencia paternal. ¿Por qué? Porque el habitar al abrigo del Altísimo se va a proyectar en base a la paternidad. Y un padre del alma tiene herencia para sus hijos. Pero sus hijos deben de tener un desarrollo, un equilibrio para poder valorar esa herencia y les sea de bendición para toda su vida y no de perdición como al hijo pródigo. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. El apartarse de la paternidad provocará una vida carnalizada. Cuando un hijo de Dios le dan la herencia, cuando uno que alcanzó una dimensión de hijo a sus ojos, le dan la herencia y éste se aparta de su autoridad, se va a carnalizar. Si estás bajo una autoridad, sujétate a esa autoridad. Si has reconocido al ministro que te cubre como un padre del alma, sujétate a esa autoridad. Ya no andes brincando de un lugar a otro. Ya enraízate, porque entre tantos brincos a las plantitas se les secan las raíces. Ya sujétate, ya ciméntate, ya enraízate, ya crece, ya madura, ya fructifica. Pero dentro de la maceta, a ninguna planta le salen patas. Aprende, amada iglesia, a ser enraizada. Aprende a fructificar en la maceta donde te pusieron. Si tú has reconocido esta maceta como tu maceta, si tú la has reconocido, plantita, ya enraízate, ya sujétate. Deja de hablar de ministros pasados. Deja de hablar de lo que hacías en otra iglesia.
Deja de hablar de lo que decías en la otra iglesia. Por eso, amada iglesia, si tú has reconocido, hermano, hermana, esta maceta como tu maceta, enraízate, ya enraízate. Empieza a honrar paternidad. Y a lo mejor tú no has reconocido todavía paternidad en esta maceta. A lo mejor no la has reconocido. Pero como oveja, honra al pastor. Y a lo mejor tú ya dices, bueno, ya estoy en discípulo, todavía no reconozco una autoridad como mi padre, pero soy un discípulo. Honra a tu maestro. Y a lo mejor estás sirviendo. Y tú dices, bueno, pues yo estoy en el servicio, pero yo no reconozco a mi pastor como padre. Pues honra al dueño de la viña, que es mi padre, que puso a ese ahí a cubrir. Y cuando tú aprendas a reconocer paternidad, cuando madures y aprendas a reconocer paternidad, cuando tú reconozcas que hay un abrigo sobre tu cabeza de parte de Dios Altísimo que se proyecta en base a la paternidad, cuando tú reconozcas esto, demostrándolo con tu fidelidad, demostrándolo con tu lealtad, demostrándolo con tu sujeción, demostrándolo con tu honra, a pesar de que tú sientas esto es injusto, esto no está bien, no te pusieron ahí para eso. Cuando tú estás juzgando o estás criticando lo que no entiendes en base a tu pensamiento, en base a tu carne, lo que tú no entiendes, cuando tú lo estás juzgando y cuando tú lo estás criticando, ni oveja ni siervo eres, a lo mejor discípulo torcido, pero ahí vas. Entonces, amada iglesia, debemos de aprender en cada etapa que nos están desarrollando, debemos de aprender a honrar lo que está cubriéndonos. El apartarse de la paternidad va a provocar una vida carnalizada en tu caminar. Por ello es que si tú estás bajo una unidad, estás bajo una cobertura, estás bajo un abrigo de parte de nuestro Dios, si tú estás en ese abrigo, empieza a unificarte a la visión de tu autoridad. No te dividas. Una visión es para unidad. Una visión no es para división. Una visión es para unidad. Entonces, amada iglesia, no te apartes de la autoridad que te está cubriendo. Sujétate si tú ya eres hijo. Sujétate. Y si no, a lo mejor vas a seguir exigiendo tu herencia por tus propósitos, por tus proyectos, por sentirte superior al maestro que te cubre. Y de ahí, pues ya es responsabilidad, como nos dijo nuestro amado apóstol, ya es responsabilidad de cada uno de los que se apartan, simplemente decirles, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? No, que sí, adelante, te persigno y que te vaya bien. Y de ahí, amada iglesia, para recibir herencia, primero hay que madurar. Por eso hay que madurar para poder recibir una herencia de parte de nuestro Padre y que esa herencia la podamos valorar. ¿Hay herencia para el hijo? Sí, hay herencia para el hijo. Pero para ser hijo se necesita aprender a madurar. Porque no vamos a poder llegar a una etapa de hijos todos inmaduros o todos torcidos. Y de ahí, cuando uno alcanzó una dimensión de hijos, un ministro debe aprender a diferenciar. Un ministro debe aprender a reconocer, bueno, como que parece Caín, como que parece Absalón, como que parece Coré, como que parece Judas, ya hasta tiene soga en el cuello. Y de ahí un padre nunca va a desechar un hijo, sea lo que sea. Nunca lo va a desechar. Vemos el caso de David, que lo perseguía Absalón. ¿Qué decidió hacer David cuando lo persiguió Absalón? David, el que mataba 10,000. David, el matagigantes, el que derrumbaba a los gigantes. ¿Qué decidió hacer David cuando lo persiguió Absalón? Vámonos, dijo, porque no vaya a ser que ahora se venga sobre nosotros. Vámonos. Y es ahí la diferencia, amada iglesia. Dios siempre va a respaldar a un David y va a enjuiciar un Absalón. Y de ahí, amada iglesia, a nosotros nos corresponde, como hijos, cuando ya alcanzamos dimensiones, es ahí donde a cada uno de nosotros nos corresponde qué tipo de hijos queremos ser, quién va a titeretear nuestra vida. Y mira, a lo mejor la palabra se te hace un poquito exagerada, pero yo prefiero ser un títere del Espíritu Santo a ser un títere del diablo. De ahí cada uno de nosotros, amada iglesia, depende de cada quien
la manera en cómo nos desarrollamos como hijos. Hay un abrigo paternal sobre nuestras cabezas, pero tenemos que aprender a habitar. Hay un abrigo paternal sobre la cabeza de cada uno de nosotros, porque el abrigo del Altísimo se desarrolla en base a la paternidad. Entonces hay un abrigo paternal para todos los que ya estamos en la etapa de hijos, en especial en los hijos del alma. La paternidad, amada iglesia, la paternidad no se va a imponer. La paternidad se va a reconocer. Y el Dios Altísimo va a proyectar su paternidad en base a los domas. Los domas, los ministerios, deben de ejercer una función paternal, pero para eso también se requiere un desarrollo en cada ministro. Hay ministros que a lo mejor no entienden lo que es la paternidad, hay ministros que a lo mejor ya comprendieron lo que es la paternidad, o hay ministros que a lo mejor medio entienden o saben, ahí van poquito a poquito aceptando lo que es la paternidad. Pero la proyección de Dios Altísimo se va a desarrollar en base a lo que es la paternidad. El abrigo paternal se proyecta también en la herencia. Todo padre del alma debe tener herencia para sus hijos. Y la herencia es equitativa. Conforme el Señor permite en cada una de la vida de sus hijos, es equitativa. Tanto el menor como el mayor recibieron herencia, aunque el mayor no la pidió. Pero aprendimos que ¿quién de los dos hermanos hizo lo correcto? Ninguno. Porque uno fue y se perdió con esa herencia, y el otro ya vivía perdido en la casa. Así es que hay perdidos que se dividen, y hay perdidos dentro de la casa. La herencia, amada iglesia, es un beneficio del que va a reconocer paternidad. Y ese beneficio tiene que ser en base a lo que es la madurez. ¿Quieres beneficio en tu herencia? Madura, para que la valores. La inmadurez nos va a hacer no valorar la herencia de nuestro padre. El apartarse de la paternidad va a provocar también una vida carnalizada en nosotros. ¿Recuerdas con Abraham y Lot? ¿Qué hizo Lot? Se apartó. ¿Y qué le sucedió? Se carnalizó al grado de meterse a Sodoma, y no solamente se conformó con carnalizarse él, sino que metió a toda su familia ahí. Dice la palabra de papá que él se compugía, se dolía por lo que pasaba ahí. Eso fue lo que le ayudó. Pero dentro de todo eso, no reconocía lo que estaba sucediendo. En parte su alma se carnalizó. Bendito Dios que bendice a través de lo que él ama. Porque Lot fue bendecido, porque papá amaba a Abraham. Y a través de Abraham le llegó la bendición a Lot. Y lo sacaron de Sodoma y de Gomorra, y la Biblia lo menciona como justo. Dios es bueno, amada iglesia, pero hubo consecuencias de lo que sucedió con Lot al separarse de su autoridad. Hubo consecuencias. La mujer se le quedó convertida en estatua de sal, y las hijas lo violaron, y de ahí salieron razas enemigas del Señor, moabitas y amonitas. Por ello, amada iglesia, el apartarse, el dividirse de la paternidad que te cubre, puede provocar una vida carnalizada en tu caminar. Por ello es que para recibir herencia hay que madurar primero. Hay que madurar. En el nombre de Jesús, amada iglesia, yo te bendigo. Aquí vamos a dejarlo, habrá una segunda parte. Yo te bendigo, amada iglesia, y le pido a mi Padre que te guarde, que te llene de paz tu corazón. Y dame la oportunidad de poder orar por ti, amada iglesia. En el nombre de mi Señor Jesucristo, Padre Santo, te pido, Padre, por cada uno de mis hijos, Señor. Por las ovejas, por los discípulos, por los siervos, por los hijos que tú tienes, Padre, en tu casa. Palomita mía, retoño de David. Te suplico, Padre mío, que los guardes, Padre. Y que en el nombre de mi Señor Jesucristo haya bendición para cada uno de ellos, Padre. En el nombre de mi Señor Jesucristo, sea tu amor en ellos, Padre. Que haya humildad en cada uno de ellos, papito mío. Padre, que no se despeguen de tu corazón, Padre Santo, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Los pongo en tu presencia, Padre, porque no va a haber un lugar mejor que yo pueda poner a los hijos que tú me has dado, más que en tu abrigo, en el abrigo del Dios Altísimo. Ahí los pongo, papá. Bajo tu abrigo, mi Dios Todopoderoso. Bendícelos, guárdalos, protégelos, provéelos, Padre. Y si están pasando por adversidades, que esas adversidades les sirvan para madurez. Que puedan madurar, Padre mío, para que ellos puedan reconocer la bendición que tienen en casa, Padre hermoso. Si es necesario que tengan que pasar por chiqueros, pásalos, Padre mío, pásalos, Padre. En el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios. Si es necesario que pasen por sufrimientos, permíteselos también, papá. Porque tú eres un Dios que bendice en lo que es fácil y en lo que es difícil en nuestro caminar. Es una bendición de parte tuya, Padre mío.
Tú nos bendices, Padre, en los momentos fáciles y nos bendices en los momentos difíciles, papito mío. En el nombre de mi Señor Jesucristo, aquel que se haya metido en un chiquero, ayúdalo para que vuelva en sí, mi Dios hermoso, que Él pueda reconocer que tiene paternidad, que Él pueda reconocer que tiene casa. En el nombre de mi Señor Jesús, guárdalos, Padre, abrígalos, llénalos de tu gracia, llénalos de tu paz, llénalos de tu esperanza, porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Dios Todopoderoso, de un Dios que habita dentro de ellos, de un Dios perfecto metido en hombres imperfectos, de un Dios santo metido en hombres que pecan. Que sea, Padre, que sea tu abrigo en ellos, mi Dios Altísimo, que sea tu abrigo en ellos, mi Dios Todopoderoso, que sea el omnipotente, el Shaddai, que sea como una función materna que bendiga, que abrigue, que protege tu vida, que te desarrolle en tu caminar, que pueda ser lleno de la esperanza, porque tienes paternidad, que pueda ser lleno de esperanza y que pueda ser lleno de confianza, porque también tienes hermandad dentro del cuerpo de Cristo, mi Dios, en quien yo confiaré, que venga la confianza de tu Dios a tu vida. En el nombre de mi Señor Jesucristo, bendigo a mis hijos, Padre, bendigo a tus siervos, bendigo a tus discípulos, bendigo a tus ovejas, bendigo tu casa, Señor, y te suplico, Padre, que los llenes de tu madurez, para gloria y alabanza de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, Padre mío. Una palabra que desciende del cielo para sembrarse